Saludos a todos, queridos amigos. Hoy nos aventuraremos en un rincón olvidado de la historia bíblica. Exploraremos la vida de Abraham, una figura central del judaísmo, del cristianismo y del islam. Su viaje de fe y su pacto con Dios han moldeado la historia. Acompáñenme a desentrañar el misterio de los 6 hijos olvidados de Abraham. Antes de conocer a los hijos envueltos en misterio, debemos honrar a Sara, la primera esposa de Abraham. La historia de Sara es una historia de fe inquebrantable y profundo sacrificio. Ella viajó con Abraham a la tierra de Canaán, compartiendo sus dificultades y sus triunfos. Conocida por su risa cuando se le prometió un hijo en su vejez, Sara finalmente dio a luz a Isaac. Isaac, el hijo de la promesa, se convirtió en el heredero del pacto de Abraham con Dios. La historia de Sara es esencial para comprender el linaje del pueblo elegido, pero después de Sara, ¿qué pasó después de su muerte? La Biblia nos dice que Abraham vivió muchos años más después del entierro de Sara. Fue en este período, en el ocaso de su vida, que Abraham tomó otra esposa. Una mujer cuyo nombre resuena a través de los pasillos de la historia, aunque su relato permanece ampliamente desconocido. Su nombre era Ketura. La Biblia ofrece pocos detalles sobre la vida de Ketura. Sabemos que dio a Abraham 6 hijos: Zimrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suaj. Estos hijos, junto con sus descendientes, desempeñaron un papel crucial en la formación del mundo antiguo. ¿Quién era esta mujer, Ketura? ¿Cómo llegó a casarse con Abraham? ¿Y qué fue de los 6 hijos que trajo al mundo? Esas son las preguntas que intentaremos responder, arrojando luz sobre un capítulo olvidado de la historia bíblica. Acompáñenme mientras nos embarcamos en esta fascinante exploración de Ketura y sus 6 hijos, descubriendo la verdad que nadie les cuenta. La Biblia ofrece poca información, de manera casi frustrante, sobre el pasado de Ketura. Sus orígenes siguen siendo un tema de intenso debate entre los expertos. Algunos creen que era una mujer cananea, mientras que otros sugieren que provenía de una tierra lejana. Las escrituras mismas no ofrecen respuestas definitivas, alimentando el aura de misterio que la rodea. Lo que sí sabemos con certeza es que Ketura se convirtió en la esposa de Abraham después de la muerte de Sara. Este detalle en sí mismo es muy significativo. La teoría de la concubina. Examen de las pruebas. Algunas interpretaciones del texto bíblico sugieren que Ketura podría haber sido la concubina de Abraham en lugar de su esposa. Esta teoría surge de la manera en que Ketura y sus hijos se mencionan en relación con Sara e Isaac. Es cierto que la Biblia hace una distinción entre Sara, designada como la esposa de Abraham, y Ketura, cuyo estatus se define de manera menos clara. Sin embargo, es importante recordar que las costumbres sociales y la terminología eran diferentes en la antigüedad. El término concubina tenía connotaciones diferentes a las que tiene hoy en día. En aquella época, un hombre podía tener varias esposas o concubinas, y sus hijos a menudo se consideraban herederos legítimos. Tanto si Ketura fue considerada oficialmente como la esposa de Abraham, como si tuvo un estatus diferente, su importancia en su vida y el legado de sus hijos son innegables. Los últimos años de Abraham, amor y compañía. Imaginen a Abraham en sus últimos años, con el corazón apesadumbrado tras la pérdida de Sara. Había recorrido un camino largo y difícil, lleno tanto de bendiciones como de pruebas. La llegada de Ketura a su vida probablemente le trajo una sensación de consuelo y compañía en un momento de duelo y transición. Es fácil imaginar sus noches compartiendo historias bajo la inmensidad del cielo estrellado del desierto. Ketura, quizás una fuente de consuelo y sabiduría, ofreciendo un oído atento y un corazón bondadoso. Su relación, aunque nacida en el ocaso de la vida de Abraham, no fue menos significativa. Es un testimonio de la perdurable necesidad humana de conexión, consuelo y amor, sin importar la edad o las circunstancias. La presencia de Ketura en la vida de Abraham probablemente le trajo alegría y consuelo en sus últimos años, añadiendo un capítulo conmovedor a la extraordinaria historia del patriarca. El legado de Ketura se extiende mucho más allá de su vínculo con Abraham. Como madre de 6 hijos, desempeñó un papel crucial en la historia. Sus hijos dieron origen a numerosas tribus y naciones. Sus descendientes perpetuaron el linaje y el legado de Abraham.
La historia de Keturá nos recuerda que incluso las figuras menos conocidas pueden dejar una huella imborrable. Keturá, la mujer que compartió la vida de Abraham después de Sara, le dio 6 hijos. Sus nombres, aunque desconocidos para la mayoría, resuenan en los anales de la historia: Simram, Yoksán, Medán, Madián, Yisbac y Shuac. Estos 6 hijos, cada uno único a su manera, heredaron parte del legado de su padre. Sus historias, aunque fragmentadas y envueltas en las brumas del tiempo, ofrecen atisbos fascinantes sobre el complejo tapiz del mundo antiguo. La Biblia nos dice que Abraham, en su sabiduría y clarividencia, hizo regalos a estos hijos y los envió hacia el este, al país de Oriente. Este acto, a menudo interpretado como una forma de prevenir conflictos con Isaac, tuvo consecuencias considerables, condujo al nacimiento de tribus y naciones, a la propagación del linaje de Abraham por vastos territorios y a la imbricación de sus descendientes en la compleja red de las civilizaciones antiguas. La historia nos ofrece pocas pistas sobre Simrán y Joksán, los 2 primeros hijos de Cetura. Algunos expertos creen que sus descendientes se establecieron en la península arábiga, perdiéndose sus huellas en las arenas del tiempo, guiando a sus seguidores hacia el este en busca de nuevos horizontes. Medán y Madián, el tercer y cuarto hijo de Cetura, dejaron huellas más tangibles en la historia. Aunque sus historias individuales permanecen envueltas en misterio, sus descendientes, los madianitas, ocupan un lugar destacado en los relatos bíblicos. Conocidos por su habilidad para el comercio, los madianitas, un pueblo nómada, desempeñaron un papel importante en la historia de José. Fueron comerciantes madianitas quienes compraron a José a sus hermanos y lo llevaron a Egipto, desencadenando la serie de eventos que darían forma al destino de los israelitas. También se recuerda a los madianitas por sus interacciones con Moisés. Fue en Madián donde Moisés encontró refugio tras huir de Egipto y donde se casó con Séfora, la hija de un sacerdote madianita. Estos encuentros, aunque cargados de complejidad y conflicto, son testimonio de la interconexión entre los pueblos antiguos y del duradero legado de los descendientes de Abraham. Ishbak y Shuach, el quinto y sexto hijo de Keturá, siguen siendo figuras enigmáticas, sus nombres susurrados por los vientos de la historia. Al igual que sus hermanos Zimram y Yoksán, aparecen en las listas genealógicas, pero sus historias permanecen en gran parte sin contar. Algunos eruditos creen que sus descendientes pueden haber emigrado a las regiones limítrofes de la península arábiga, mezclándose sus linajes con las diversas poblaciones de esas tierras. Otros sugieren que podrían haberse aventurado más al norte, resonando sus nombres en las lenguas y culturas antiguas de la región del Cáucaso. A pesar de la escasa información disponible, la existencia misma de Ishbak y Shuach nos recuerda la vasta y compleja red de descendientes de Abraham. Sus historias, aunque perdidas en el tiempo, nos desafían a mirar más allá de las narraciones familiares y a considerar los innumerables individuos que dieron forma al curso de la historia, cuyas contribuciones a menudo se pasan por alto u olvidan. La historia de los hijos de Cetura no está exenta de sombras. Su nacimiento, aunque testimonio del amor y la compañía que Abraham conoció en sus últimos años, también sembró las semillas de futuros conflictos. La Biblia nos dice que Abraham, en su sabiduría, trató de prevenir los conflictos de herencia, proveyendo a las necesidades de los hijos de Cetura antes de su muerte. Les hizo regalos y los envió al este, lejos de Isaac, el hijo que había tenido con Sara. Este acto, aunque destinado a mantener la paz, saca a la luz las complejas dinámicas familiares, especialmente en la antigüedad, cuando la tierra, los bienes y el linaje eran de vital importancia. La historia de los hijos de Abraham, tanto los nacidos de Sara como los nacidos de Cetura, nos recuerda para siempre el poder duradero de los lazos familiares, el potencial de unidad como de discordia y el impacto duradero de las decisiones tomadas a lo largo de generaciones. La Biblia es clara. Isaac, el hijo de Abraham y Sara, fue elegido para heredar la alianza. Esta alianza tenía una importancia espiritual y material inmensa. Isaac estaba destinado a ser el heredero de las bendiciones de Dios, el padre de un pueblo elegido, al igual que Rómulo y Remo para nosotros. Abraham hizo regalos a los hijos de Cetura y los envió hacia el este.
este acto plantea preguntas intrigantes sobre las intenciones de Abraham y el destino de sus otros hijos. El amor de un padre. Doni e Adi. Imaginen la escena. Abraham, con el corazón apesadumbrado por el peso de su decisión, reúne a sus hijos frente a él. Había vivido una larga vida, llena de triunfos y tragedias, de bendiciones y pruebas, como la peregrinación de un hombre hacia un santuario. Había visto con sus propios ojos las consecuencias devastadoras de la envidia y los conflictos familiares, que a menudo conducen a disputas tan intensas como las de los güelfos y gibelinos. Quizás veía en la migración de sus hijos hacia el este la oportunidad de forjar su propio destino, lejos de la sombra de su medio hermano Isaac, un nuevo comienzo similar al de Cristóbal Colón. Los regalos que les ofreció, aunque su naturaleza exacta sigue siendo desconocida, probablemente representaban tanto su amor como su deseo de asegurar su bienestar. Estos regalos podían incluir ganado, oro, metales preciosos, tal vez incluso conocimientos y habilidades transmitidas de generación en generación, como los secretos de los antiguos artesanos. Cualquiera que fuera su forma, sirvieron como una bendición de despedida, una expresión tangible del amor de un padre por sus hijos, un vínculo tan fuerte como el de Dante por Florencia. La migración hacia el este, semillas de naciones. Los hijos de Cetura, sus caravanas cargadas con los regalos de su padre, emprendieron un peligroso viaje hacia el este. Se aventuraron en tierras desconocidas, enfrentándose a los desafíos de climas extremos, culturas extranjeras y la amenaza constante de conflictos. Y sin embargo, llevaban consigo algo mucho más valioso que cualquier bien material: el legado de Abraham. Llevaban sus historias, sus valores y su fe en un Dios que guía y protege. Con el tiempo, estos hijos fundaron sus propias tribus y clanes, sus descendientes se extendieron por vastos territorios. Se mezclaron con las poblaciones existentes. Sus linajes se entrelazaron en el complejo tapiz del mundo antiguo. Las semillas plantadas por Abraham, llevadas al este por los hijos de Cetura, echaron raíces y prosperaron de una manera que él nunca hubiera podido imaginar. Legados olvidados, redescubriendo sus historias. Los hijos de Cetura, a menudo relegados a notas al pie de página en las narrativas bíblicas, merecen que sus historias sean contadas. Aunque sus vidas están rodeadas de misterio, su impacto en la historia es innegable. Jugaron un papel crucial en la configuración de la demografía y las culturas del antiguo Oriente Próximo. Sus descendientes contribuyeron al auge y caída de imperios, a la difusión de ideas y tecnologías y al rico tapiz de la civilización humana. Al sumergirnos en sus legados olvidados, obtenemos una comprensión más profunda de la complejidad de la historia bíblica y de las consecuencias de gran alcance de la vida y las decisiones de Abraham. Descubrimos un capítulo oculto de la historia humana, un capítulo que nos desafía a mirar más allá de las narrativas familiares y a apreciar las contribuciones de aquellos que a menudo son pasados por alto u olvidados. Acompáñenme en la siguiente parte mientras exploramos las fascinantes conexiones entre los hijos de Cetura y otros personajes bíblicos, descubriendo la sorprendente influencia que tuvieron en el curso de la historia. Al explorar la historia de los hijos de Cetura, descubrimos conexiones fascinantes con otros personajes y eventos bíblicos. Uno de los vínculos más intrigantes nos lleva a los madianitas, descendientes de Madián, el cuarto hijo de Cetura. Pueblo nómada conocido por sus habilidades como comerciantes, los madianitas ocupan un lugar importante en el relato bíblico. Su destino está ligado al de los israelitas de manera tanto positiva como negativa. ¿Recordáis a José, vendido como esclavo por sus hermanos? Fueron comerciantes madianitas quienes lo compraron, desencadenando así la cadena de eventos que lo llevaría a Egipto y finalmente a su papel crucial en el rescate de su familia de la hambruna. Este encuentro, aunque trágico para José, pone de manifiesto la considerable influencia de los descendientes de Cetura. Los madianitas, a través de sus rutas comerciales y sus interacciones con otras culturas, desempeñaron un papel crucial en la configuración del curso de la historia bíblica. La historia de Moisés, el profeta que guió a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto, está estrechamente ligada a los madianitas. Tras huir de Egipto para escapar del castigo por matar a un capataz egipcio, Moisés encontró refugio en Madián. Allí, conoció y se casó con Séfora,
la hija de Jetró, un sacerdote madianita. Esta unión, símbolo de la interconexión de culturas aparentemente dispares, tuvo un profundo impacto en la vida y la misión de Moisés. Fue mientras cuidaba el rebaño de su suegro cerca del monte Horeb que Moisés se encontró con Dios en la forma de una zarza ardiente. Este acontecimiento crucial, un punto de inflexión en la historia bíblica, condujo al llamado de Moisés para regresar a Egipto y exigir la liberación de su pueblo. Los madianitas, a través de su hospitalidad y su conexión con Moisés, desempeñaron un papel fundamental en el Éxodo, ese momento decisivo de liberación para los israelitas. Aunque los madianitas representan el vínculo más evidente con los hijos de Cetura, existen otros vínculos fascinantes ocultos en el texto bíblico. Los expertos debaten sobre los posibles descendientes de Zimrán, Joksán, Medán y Madián. Algunas teorías proponen conexiones con antiguas tribus árabes, cuyos nombres resuenan en relatos orales y árboles genealógicos. Aunque las pruebas concretas siguen siendo difíciles de alcanzar, la historia de los hijos de Cetura no se limita a unos pocos pasajes aislados de la Biblia. Después de haber examinado las posibilidades intrigantes que rodean a los hijos de Cetura, nos encontramos ante una pregunta desconcertante. ¿Por qué apenas se les menciona en los discursos teológicos o en los relatos bíblicos? Su padre, Abraham, es una figura fundamental del judaísmo, el cristianismo y el islam. Sin embargo, sus hijos nacidos de Cetura a menudo quedan relegados a listas genealógicas o a breves menciones de pasada. Esta ausencia evidente exige un examen más profundo. Una posible explicación reside en la naturaleza misma de los relatos bíblicos. La Biblia, aunque es una fuente de profunda orientación espiritual e información histórica, no es una crónica exhaustiva de cada individuo o linaje. Se centra en relatos específicos, a menudo destacando personajes y eventos clave que contribuyen al mensaje teológico general. Las historias de los hijos de Cetura, aunque significativas en sí mismas, podrían no estar directamente alineadas con los temas centrales que se destacan en la narrativa bíblica. Desde un punto de vista teológico, el énfasis en Isaac y sus descendientes proviene del pacto establecido entre Dios y Abraham. Isaac, como hijo de Sara, la esposa de Abraham, a través de la cual Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas, se convirtió en el heredero de este pacto. Este linaje, que finalmente conduce al nacimiento de Jesús en la tradición cristiana, se volvió central en el desarrollo del judaísmo y del cristianismo. Los hijos de Cetura, aunque reconocidos como descendientes de Abraham, no nacieron bajo la misma promesa divina. Sus descendientes, aunque forman parte del árbol genealógico más amplio de Abraham, no heredaron el significado religioso e histórico específico atribuido al linaje de Isaac. Esta distinción teológica, aunque explica el énfasis en la descendencia de Isaac, no disminuye la importancia de los hijos de Cetura en el gran relato histórico. Una historia más amplia, abrazando a los olvidados. El silencio relativo que rodea a los hijos de Cetura en el discurso religioso no debe impedirnos reconocer su importancia. Sus historias, aunque fragmentarias y a menudo ignoradas, nos recuerdan que la historia no es una progresión lineal de individuos o linajes elegidos. Es un tapiz complejo tejido con innumerables hilos, cada uno representando la vida, las experiencias y las contribuciones de individuos y culturas a menudo marginados u olvidados. Al adoptar una narrativa más amplia e inclusiva, podemos empezar a apreciar la riqueza y la interconexión de la historia humana. Podemos reconocer que el legado de Abraham se extiende más allá de un único linaje elegido, abarcando un árbol genealógico vasto y diverso que ha dado forma al curso de las civilizaciones. Piensen en el impacto en el arte, la ciencia y la filosofía. Al explorar los rincones olvidados de la historia, obtenemos una comprensión más profunda de nosotros mismos y de la compleja red de conexiones que nos une a todos. Redescubrir la narrativa, una llamada a la curiosidad. La historia de los hijos de Cetura nos recuerda con fuerza que la historia no es ni estática ni está completa. Es un proceso continuo de descubrimiento, interpretación y reinterpretación. A medida que seguimos descubriendo nuevas pruebas arqueológicas, reexaminando textos antiguos y cuestionando las narrativas tradicionales,
nos abrimos a la posibilidad de encontrar voces olvidadas e historias jamás contadas. El silencio relativo que rodea a los hijos de Cetura no debería ser una fuente de desaliento, sino más bien una llamada a la curiosidad. Es una invitación a profundizar, a hacer preguntas incómodas y a aceptar la ambigüedad y la complejidad inherentes a nuestra historia humana común. Al hacerlo, honramos el legado de todos los descendientes de Abraham, reconociendo sus contribuciones al rico tapiz de la historia y enriqueciendo nuestra comprensión del mundo en el que vivimos. Un legado intacto. Los 6 hijos menos conocidos de Abraham nos dejan asombrados. A menudo en la sombra emergen como figuras centrales. Sus historias fragmentadas nos recuerdan que la historia es compleja, como intentar reconstruir un jarrón de cerámica antiguo. Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Shua. Su impacto en el mundo antiguo es innegable. Sus descendientes llevaron el legado de Abraham a todos los rincones del mundo, como semillas de diente de león al viento. Los hilos invisibles. La historia de los hijos de Cetura nos desafía a mirar más allá de las narrativas conocidas, a abrazar una comprensión más amplia e inclusiva de la historia. Nos anima a buscar los hilos invisibles, las voces olvidadas y las historias no contadas que enriquecen nuestra comprensión del pasado e iluminan nuestro presente. Señor Dios, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas y por la sabiduría que nos otorgas. Que cada día sea una oportunidad para crecer en comprensión, fe y amor. Te pedimos que nos guíes en nuestros caminos, que nos ayudes a reflexionar sobre lo que hemos aprendido y a aplicar tus enseñanzas en nuestras acciones. Que tu paz nos rodee y nos fortalezca para afrontar los desafíos de la vida con confianza. En el nombre de Jesús, amén, adiós.